presidente de la Nación, Javier Milei, tuvo un discurso que fue un mamarracho para el 2 de abril, pero tampoco participó de un acto en Tierra del Fuego. No fue a la vigilia, pero hoy sí viajó a aquella provincia para encontrarse con la generala de Estados Unidos. Hablamos de Laura Richardson. Si bien esta visita no estaba programada en principio, no queríamos dejar de aprovechar la ocasión para darle una fuerte bienvenida a la Argentina a la general Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y expresar nuestro agradecimiento por su visita y por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha demostrado a este nuevo gobierno. Hoy nos encontramos aquí en Ushuaia para monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada y seguir fortaleciendo la relación de amistad y colaboración entre ambos países. Exacto, un alineamiento absolutamente abierto y total con Estados Unidos por parte de la administración de Javier Milei, sin ambigüedades, que es algo que recién creo que hablaban ustedes de cómo los países hoy tratan de mantener una postura ambigua en la diplomacia global en esta bipolaridad de Estados Unidos y China. Bueno, Argentina dejó esa postura. Más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distintos signos políticos, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. Pero acá Argentina lo que elige es un alineamiento total con este Estados Unidos, además que está decidido a contrarrestar y a mostrarse firme ante China, sobre todo en el continente. La Estación del Espacio Lejano, que China instaló en la provincia argentina de Neuquén, es un ejemplo de la cooperación científica e influencia china en Latinoamérica, que despierta resquemores de políticos conservadores de Argentina a Estados Unidos. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo, que luego de décadas de aislacionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esta nueva doctrina de política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos, requisito indispensable para garantizar la soberanía de nuestra patria. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esto es Redacción Abierta. Abrimos un nuevo capítulo en este martes, retomando lo que fue parte de la agenda informativa de la semana pasada, pero que se extiende y todavía genera muchos análisis, algunas oposiciones, resquemores. ¿Por qué? Porque en ese repaso que hacíamos con la producción en el inicio, un poco marcábamos lo que fue la semana pasada, una fecha muy cara para los sentimientos de todos los argentinos. El día en que le rendimos homenaje a nuestros caídos en Malvinas, los veteranos de guerra, en el que de alguna manera en todo el territorio argentino se reafirma la soberanía y el reclamo por Malvinas. En esa semana pasaron muchas cosas y allí lo veían ustedes, la visita de la generala estadounidense Laura Richardson, jefa del Comando Sur. Y queremos un poco desgranar esto, porque estuvo plagada por lo menos de decisiones que ha clarificado el gobierno nacional, alineamiento estratégico, dicen desde el gobierno nacional, con Washington, relaciones más que carnales con la potencia del norte, algo que ya lo había adelantado el Ejecutivo Nacional, pero tiene que ver también con la gestualidad, la manera en que se abordó esto la semana pasada. Vuelvo al punto, en una semana tan cara para los sentimientos de los argentinos, en donde, por ejemplo, en Tierra del Fuego, dije es una causa nacional lo de Malvinas, pero en Tierra del Fuego puntualmente, se vive muy sentidamente, se hace una vigilia el 1 de abril, a la que, por ejemplo, nadie del gobierno nacional asistió, como se hacía históricamente, de una manera de realzar esta vigilia, pero sí llegó intempestivamente el presidente 3 días después de esta vigilia para recibir a una generala de mediano rango en el ejército de los Estados Unidos como si fuera una jefa de Estado. ¿Por qué? Porque el gobernador de la provincia sureña no quiso recibirla y la declaró persona no grata. Ya nos vamos a asomar a la provincia más austral de nuestro país para también ver o saber cómo se vivió allí. Pero ahora quiero un poco analizar esto, los posicionamientos, los gestos, si son tan importantes en
bueno, un momento en donde Argentina define su política y su alineamiento internacional. Marcelo Taborda es docente, periodista especializado en internacionales, amigo de la casa también. Marce, ¿cómo andamos? Buenas noches, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y Gonzalo Fioreviani es magíster en Relaciones Internacionales, becario doctoral del CONICET. Gonzalo, gracias por venir. Gracias a vos, Martín, por la invitación. ¿Qué podemos leer de la semana pasada, de lo que ocurrió la semana pasada? Si querés desglosarlo en parte, porque digo, abrí con un abanico muy grande, Marcelo. Sí, yo creo que siguiendo el análisis que planteabas vos recién y lo que veíamos en algunas imágenes, hay que decir que primero hay una suerte de exageración o sobreactuación en algunas actitudes que tiene el jefe del gobierno actual de Argentina, el presidente Javier Milei, concretamente con esta declaración que hizo acerca de lo que significaba la cooperación con Estados Unidos y el alineamiento. No es la primera vez que lo hace, pero habló también de darle un sentido y habló de una base naval binacional con la presencia de Estados Unidos, además en un escenario que él mismo trazó diciendo que era fundamental la instalación de esa base para controlar y para prevenir el terrorismo internacional, entre otras muchas frases que dejó en esa reunión en la cual estaba también el ministro de Defensa Luis Petri, el ministro del Interior Francos, la secretaria de la Presidencia Milei, el jefe de gabinete, y estaba también el embajador Mark Stanley, el embajador norteamericano que, digamos, casualmente o no tan casualmente, había estado agitando días antes una incomodidad de parte de Estados Unidos acerca de la presencia china en la base espacial que tiene instalada en la provincia de Neuquén. Todo ese combo se da, además, como decías vos, con un viaje casi no anunciado, intempestivo. No fue anunciado por ningún lado, incluso el vocero presidencial tuvo que salir a responder al día siguiente el por qué, digamos, o no tenía mucha idea de lo que había hecho el presidente con la agenda presidencial. Que ¿no? Tuvo un pequeño incidente también el vuelo, porque claro, tuvieron que repostar combustible, es decir, que llegó, casi el acto se da entre gallos y medianoche, con la presencia de Richardson, la jefa del Comando Sur, como decías vos. Y lo curioso es que esto también se produce en momentos que el mundo hablamos de un lenguaje de un mundo multipolar, o que obviamente hay una puja clara entre los dos principales animadores de este escenario, de este tablero, que son Estados Unidos y China, pero de alguna manera los países de la región, el más importante de Latinoamérica, para citar alguno de ellos, que es Brasil, con la presidencia de Lula, ha tratado de tomar una distancia en ese sentido, de buscar esa multilateralidad a la cual nosotros estamos, digamos, literalmente, no, claro, renunciando de antemano y tratando de fijar una posición antitética a esa. Casi en los mismos días que estaba produciéndose todo esto, ahí le sumaría yo los exabruptos que tuvo el presidente argentino con sus colegas de Colombia y de México, con ese cruce o esa incontinencia verbal con insultos hacia esos mandatarios en una nota con la CNN en español. Casi en ese mismo momento, te decía, estaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reunido con Lula y visitando todas las regiones del estado de Pará, del norte de Brasil, y haciendo perspectivas sobre la Amazonia y la cooperación de Europa. Y cuando el presidente dice es el alineamiento o el posicionamiento de volver a reinsertarse en el mundo, hay que ver en qué mundo se está queriendo reinsertar, porque, por ejemplo, Macron tiene una posición bastante crítica con estos posicionamientos, lo tuvo con Bolsonaro concretamente, y bueno, lo vemos a Milei mucho más cerca de Bolsonaro que lo que puede ser la Francia de Macron o la Europa moderada, que también integran, por ejemplo, el presidente de España, Pedro Sánchez, o gobiernos que tienen otra postura no tan extrema. Y hay que ver qué puede llegar a pasar, sobre todo con la posición de Estados Unidos, si en las elecciones de noviembre gana Donald Trump nuevamente, por lo que significó la primera presidencia. Yo digo la primera presidencia en el caso de que haya una segunda, pero lo que fue la presidencia de Donald Trump en política internacional y el aislacionismo que tuvo también Estados Unidos, que le permitió precisamente a China ganar espacio. Ya te pregunto, porque a mí, digamos, la cuestión de la gestualidad me parece importante, sobre todo uno como argentino dice, la investidura presidencial llevada a un punto, la verdad que cuestionable, recibiendo una generala de medio rango como si fuera una visita de Estado, degradando la investidura presidencial. Te pregunto, Gonzalo, primero, ¿cuál es tu análisis de lo que ocurrió la semana pasada? Bueno, comparto plenamente con lo dicho acá por Marcelo, en un contexto donde
a los países latinoamericanos no se le está obligando a elegir necesariamente entre China y los Estados Unidos dentro de este marco multipolar o dentro de esta disputa que se está dando entre ambas potencias, no se lo está obligando. Por poner un ejemplo, tanto Uruguay como Chile son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta y a su vez son socios importantes de los Estados Unidos. Estados Unidos es socio importante de ellos, más bien. Uruguay entró a la iniciativa de la Franja y la Ruta con un gobierno de centro-derecha liberal, como el de la calle Pou. Chile, en su momento, con el gobierno de Piñera, había entrado a la Franja y la Ruta. Es decir, que no se le está a los países de la región obligando. El mismo caso de Brasil, donde Biden lo recibió en el Salón Oval a Lula da Silva. Después Lula también fue a China. Brasil es parte de los BRICS. Es decir, que se puede hacer un juego geopolítico que no necesariamente te obliga a esta sobreactuación que está llevando adelante el Eso gobierno que vos decís, argentino, Gonzalo, también te da para preguntarte, ¿por qué semejante vamos a llamarla sobreactuación, por no calificarla de otra manera, lo que es, pero el por qué rendirle tanta pleitesía a un país, decirle, bueno, vengan, es más, hacer, digamos, o marcar a China como el enemigo, vamos a inspeccionar la base china, quédense tranquilos, ustedes tienen esta base acá. ¿Y por qué a ver, no te pido que lo adivines, sino que lo analices? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Lo que se ve, por lo menos, que esto es análisis también, es una falta de pragmatismo importante y una sobreideologización de las relaciones exteriores, de la política exterior de este gobierno, pero una sobreideologización en un mundo que hoy no es el mundo de la década de los 90, donde teníamos un mundo claramente unipolar, la época que vos nombrabas antes, las relaciones carnales, que tenían ahí además un sustento teórico, el realismo periférico de Carlos Escudé, por ejemplo, en un mundo donde había una clara potencia, que no era discutible esa cuestión. Hoy el mundo va absolutamente por otro lado, es mucho más complejo, más impredecible, más cambiante. Como bien decía Marcelo, hay que ver qué pasa en los Estados Unidos, si gana Trump, si sigue Biden, eso también va a impactar en varias cuestiones. Y después hay varios escenarios más que preocupan, declaraciones del presidente como por ejemplo el probable o no envío de tropas a Ucrania. Eso es algo que también es bastante preocupante en este contexto. Inclusive ir un paso más allá que los Estados Unidos a la hora de apoyar sin ningún tipo de cuestionamiento al Estado de Israel en lo que está sucediendo ahora mismo en la Franja de Gaza. El mismo Donald Trump había dicho en su momento, hace un par de semanas, que Israel estaba perdiendo mucho apoyo internacional por lo que estaba pasando en Gaza. Biden y el secretario de Estado Antony Blinken también dijeron que le iban a empezar a recortar la ayuda si seguían los bombardeos a civiles. Y cuando le preguntan en la CNN al presidente argentino, Milei dice que no hay ningún tipo de exceso. Entonces, inclusive va un paso más allá que los mismos Estados Unidos o que los mismos países de la OTAN, ¿no? Entonces, ahí también se ve otra sobreactuación y quizás otra sobreideologización que es muy difícil entender a qué obedece exactamente, ¿no? La verdad que sí. Quedan muchas preguntas. Daniel Guzmán es soldado combatiente de Malvinas, clase 62. Hace abordajes académicos sobre el tema Malvinas. Es impulsor de la Cátedra Malvinas de la Universidad de Tierra del Fuego. Es director de Agenda Malvinas, periodismo anticolonial. Bueno, es un gusto tenerte, Daniel. Estás en la provincia más austral de la Argentina, en la capital, entiendo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por sumarte a Redacción Abierta, Daniel. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por invitarme. Sí, de acá de la capital de Tierra del Fuego, la legítima capital de Malvinas. 3 grados sobre cero, está nublado, cae un poco de agua nieve, está nevando en la ciudad estos días. Bueno, en la zona norte está bien Les envidiamos el fresco, porque acá el tema dengue la verdad que está haciendo mucha mella, está muy difícil, así que bueno, les envidiamos, en este momento les envidiamos el fresco. Daniel, antes de empezar la charla con vos, porque te voy a llevar a lo que pasó la semana pasada, cuando desembarcó el presidente en su provincia, quiero que escuchemos juntos con los televidentes lo que dijo anoche el presidente en una entrevista con Alejandro Fantino sobre su plan para recuperar Malvinas. Esto decía Javier Milei anoche. El aliado es Estados Unidos. Nos están apoyando. Nos regalaron un Hércules. ¡Ey, dale! Lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años. Porque al hacer una base militar en la Antártida, discúlpame, en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. No, lo que hay que reclamar y lo que hay que volver a tomar nuestras islas, que son nuestras. Pará, y te hago una pregunta. ¿Y Ushuaia es la capital de qué? ¿Y Tierra del Fuego? ¿Y qué más? ¿Islas Malvinas? Claro, Georgia, Sandwich del Sur y todo el espectro marítimo. Dale. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo
en los últimos 40 años. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale, que la saquen del ángulo, dale. O sea, moviste esa pieza pensando que a futuro podemos pedir que Malvinas vuelvan a nuestro territorio, que son nuestras, que nos devuelvan lo que es nuestro. Sería un juego absurdo de palabras, que me devuelvan lo que es mío. Obvio, pero por la vía diplomática. Canté el himno nacional argentino y canté la marcha de Malvinas. ¿Estás pensando en Malvinas recuperarlas? Obvio, pero es un proceso de largo plazo. Bueno, esto se complementa con lo que ocurrió la semana pasada en Tierra del Fuego. Daniel, tu análisis sí también es asomarnos un poco a cómo se vive, porque puede ser causa nacional Malvinas, pero entiendo, por lo que siempre seguimos de la vigilia y de todos los años, que en Tierra del Fuego se vive de una manera muy especial, en Río Grande sobre todo. Bueno, contame un poco qué pensás sobre esto. Si no fuera trágico sería muy cómico realmente, porque al llevarnos al reality show que hace el presidente a nivel nacional, venía pensando esto desde que escuché ayer la entrevista, la hipótesis que maneja Javier Milei. Dice, bueno, compartamos el proyecto del polo logístico antártico en términos militares con Gran Bretaña en Ushuaia. De esa manera Estados Unidos va a reconocer el derecho argentino sobre la Antártida y de paso, antes de aliarse con Gran Bretaña, se va a aliar con Argentina. Realmente es una hipótesis bastante floja porque Estados Unidos no solamente apoyó a Gran Bretaña en la guerra, sino que comparten la base de la OTAN en Malvinas, hacen ejercicios militares conjuntos en aguas del Atlántico Sur entre submarinos norteamericanos y aviones británicos, sino que están encarando una guerra a alto nivel entre Rusia y Ucrania. O sea, ponderando, Estados Unidos se va a quedar con Argentina sobre Gran Bretaña. Esa es la hipótesis de Javier Milei. Realmente es bastante endeble que después de la asociación estratégica que tiene ya más de 200 años Estados Unidos con Gran Bretaña, la vayan a disolver para poner por delante los intereses argentinos, sobre todo en Malvinas y sobre todo en la Antártida. Realmente descreo de esa hipótesis. Parece la hipótesis de la dictadura cuando atacó toma las Malvinas pensando que Estados Unidos no iba a apoyar a Gran Bretaña, que las Naciones Unidas iba a aceptar la toma armada y a partir de ahí acelerar el diálogo, y que Gran Bretaña no iba a venir de tan lejos. Bueno, esa hipótesis fracasó totalmente, y esto es un punto de vista, me parece, un tanto optimista en exceso de pensar que de esta manera Estados Unidos se va a aliar con Argentina en contra de Gran Bretaña. Realmente descreo que eso suceda. ¿Descrees de esto? A ver, ¿lees otras intenciones con respecto a eso, con respecto a lo que se empieza a manejar ya como el nuevo enemigo argentino, China, digamos, y su base en Neuquén, y bueno, el anuncio de la construcción de este polo, como dijiste, el polo logístico Ushuaia? El polo logístico antártico. Desde hace 50 años, la Argentina ha depositado en Tierra del Fuego el desarrollo de una base naval integrada que unifique la tarea militar de todas las bases que tiene Argentina en justamente el continente blanco. Argentina tiene 120 años de presencia, el país con mayor presencia en la Antártida, a través de una base naval integrada que cuando se provincializa la Tierra del Fuego, la provincia intenta complementar ese proceso, que no sea solamente un proyecto de defensa en términos militares, sino que esté complementada la provincia de pertenencia y la ciudad de base, que es Ushuaia. Y en eso hay una discusión porque la Armada quiere hacer una base netamente militar y en este caso, nunca teniendo fondo, lo incorpora en términos militares a Estados Unidos. Más allá que esto tiene que ir al Congreso de la Nación, pero ese es el objetivo, el direccionamiento que le da el gobierno de Javier Milei a la relación carnal que hoy tiene juntamente, directamente con Estados Unidos. Y realmente tenemos que analizarlo tal cual es. Es una concesión, una intervención en términos militares del desarrollo estratégico de Argentina en el continente blanco. Bueno, y esto es lo que está sucediendo. Lo dijo ahora y previamente ya lo había dicho el jueves a la noche cuando viajó a Ushuaia, cuando dijo, bueno, este es un gran desarrollo para nuestros países,
Entonces nos saca la potestad en materia estratégica de la Argentina, y no estoy defendiendo en ninguna otra condición. No tenemos que hacer ni con China, ni con Rusia, ni con Grecia, ni con Madagascar, ni menos tampoco con Estados Unidos. Tenemos que desarrollar un polo logístico antártico en la medida de lo posible, absolutamente con intereses capitales argentinos. No hay otra forma de pensar el desarrollo estratégico de Malvinas, del Atlántico Sur, y menos aún la defensa de Malvinas, nada más y nunca menos tampoco con los Estados Unidos, que hacen ejercicios militares con Gran Bretaña. O sea, realmente hace una lectura absolutamente achicada, toma una foto para analizar 191 años de ocupación ilegal británica, usurpación en Malvinas, Atlántico Sur. Daniel, estamos compartiendo la mesa acá con Gonzalo Fioriviani, con Marcelo Taborda, que es también periodista especializado en relaciones internacionales. Marcelo. Sí, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte, porque vos estás in situ, digamos, uno cuando está en Tierra del Fuego alcanza a ver la dimensión que tenemos como país, ¿no? En todos los mapas aparece la isla de Tierra del Fuego como el centro del país, incorporando lo que es también el territorio antártico. Preguntarte, bueno, desde lo personal, si vos crees que esto que ocurrió en la base con la presencia de Laura Richardson fue más que nada una sobreactuación, o crees que, bueno, el presidente, como vos bien decías, tiene que pedir autorización del Congreso para autorizar la presencia de tropas extranjeras, pero en alguna medida hay otra serie de decisiones que están reñidas con el marco legal y la Constitución? ¿Vos crees que es factible que esto finalmente se produzca, que Estados Unidos llegue a esa concreción de esa base binacional? Y por el otro lado, de lo que se está haciendo ahora, que Estados Unidos dice que hay mucha presencia de China en lo que se estaba erigiendo hasta ahora. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito en esa afirmación? Por la primera, hay una sobreactuación, como decía el otro panelista, de hacia dónde se direcciona el gobierno de Javier Milei en términos internacionales. Es un mensaje al mundo. Esta opción, esto que anuncia, ¿no es cierto?, la concreción de una base naval integrada, de un polo logístico antártico, de manera conjunta con Estados Unidos. Es un mensaje al mundo y específicamente a Rusia y a China. Pero a su vez, internamente, él le está diciendo al gobernador de Tierra del Fuego y a los gobernadores opositores de la Patagonia: yo estoy en tu provincia y hago arreglos y tratos con la potencia mundial que es en este momento. O sea que hay un mensaje en el plano internacional y en términos de política interna. Por otro lado, no hay ningún proyecto de puerto chino, más allá de aquel que firmó en 2006-2007 la exgobernadora Fabiana Ríos en el norte de la isla para la explotación del gas de regalía, el gas que le corresponde a la provincia. Planteaban un proceso de gasoquímico con una salida, un puerto, más que un puerto, un muelle para la exportación Pero no hay ningún otro proyecto en Tierra del Fuego en términos de decir concesión, cesión, proyecto conjunto con Rusia, con China. No existe esa posibilidad. Hay la creación de un posicionamiento mediático de ver un enemigo en Tierra del Fuego que en este momento no existe. Realmente no existe. No existe ni base china, ni rusa, ni nada. Sí existe en el centro de la Gran Tierra del Fuego un radar de Leon Labs conformado con capitales irlandeses y con asiento en Londres. Eso es lo único concreto en términos de instalación de empresas o proyectos extranjeros en la isla Grande de Tierra del Fuego. Esto es lo único real. Hasta el momento no existe. Gonzalo. No, y agregar además a lo que decía Daniel, que respecto de la base en Neuquén, que la mal llamada base en Neuquén, en realidad es una estación de observación del espacio profundo. Recientemente hubo un informe donde más de 40 observadores estuvieron allí y justamente no tiene nada que ver con una base militar, ¿no es cierto? Digo, para ponerlo en algunos términos, es prácticamente igual que la que está en Malargüe, en Mendoza, que pertenece a la Unión Europea. Exactamente. Y sobre la que no hay ningunos cuestionamientos, digamos, ¿no? Exacto, exactamente igual, solamente que esta pertenece a la República Popular China, pero no tiene diferencias, no tiene nada que ver con una base militar de ningún tipo. Respecto de lo que decía Daniel, bueno, más allá de la cuestión obviamente simbólica que tiene que ver con haber estado en Malvinas, la cuestión sentimental que imagino que le debe generar, ¿qué le genera a él cuando el presidente
tanto de su campaña como ahora, dice que se referencia en nada más y nada menos que en Margaret Thatcher, por lo menos en términos políticos. Me parece que seguramente debe ser interesante lo que tenga para decir Daniel como veterano de Malvinas. Así es, Gonzalo. Uno se toma el tiempo para hacer la respuesta, porque si uno sale a responder rápidamente se le sale una puteada. Disculpen la hora, pero realmente pensar que alguien puede identificarse con Margaret Thatcher en términos históricos, esta Margaret Thatcher que siendo primer ministra británica ordena el hundimiento del crucero General Belgrano fuera de la zona de combate, que eso produce la muerte instantánea de 323 tripulantes, que a su vez se asocia con Estados Unidos, que a su vez utiliza bombas no convencionales y que después de la guerra ordena la profanación de las tumbas, de lo cual posteriormente se pierde la identidad de más de 120 soldados. Realmente referenciar a Margaret Thatcher es contrario al sentimiento nacional, al menos lo que pensamos nosotros de nuestros compañeros que murieron defendiendo la patria. Si tiene alguien para referenciarse, debería ser los combatientes de Malvinas y no la Margaret Thatcher, tampoco de Ronald Reagan, aquel que acompañó a Margaret Thatcher en la decisión de atacar a Argentina. Realmente es un error en términos históricos, políticos y diplomáticos hacerlo, pero en la desfachatez, de la guarangada con que se maneja Javier Milei se permite, y parece que un sector de la Argentina le permite semejante barbaridades, semejantes expresiones. Daniel, en ese sentido, y voy en la misma pregunta, te hago la última para liberarte, pero como que el gobernador Gustavo Melea marcó un límite declarando a Laura Richardson persona no grata. La general estadounidense del Comando Sur decidió no recibirla. El Estado Nacional, que suele tener, vamos a decirlo, el gobierno anterior, el presidente anterior, Alberto Fernández, amagó muchas veces en ir y pasar su cumpleaños en Malvinas, en la vigilia. Lo cierto es que no tuvo mucha presencia, pero sí había presencia por lo menos de algún funcionario nacional en la vigilia que se hace en Río Grande, donde se vive muy sentidamente, en Ushuaia también. Contame un poco cómo cayó en la provincia esta visita intempestiva del presidente de la Nación, quien también, como en muchas provincias argentinas, tuvo mucho apoyo durante las elecciones nacionales, pero en donde, ahora este gesto imagino que, habrá causado alguna reacción en los fueguinos. El hecho que no se ha venido, es la primera vez que ningún funcionario nacional esté en la vigilia ni en el acto central del 2 de abril. A su vez no se lo escuchó al presidente en el acto central que hubo en el cenotafio de la Plaza San Martín de Buenos Aires, hablar del colonialismo británico, los 191 años de ocupación colonial británica de Malvinas. Tampoco se hizo referencia sobre la reciente visita de David Cameron, con quien él tiene tratos comerciales o pondera los hechos comerciales sobre el reclamo argentino. Tampoco se escuchó hablar a Diana Mondino haciendo referencia a lo que ella había expresado sobre la ley de determinación de los Kerpes, asunto que las Naciones Unidas ya lo tienen resuelto. Bueno, en este contexto, la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, llega el 2 de abril, el 4 está en Ushuaia, el aniversario de la creación de la OTAN. No es casual que venga esos días, ni que tenga la presencia en Ushuaia en términos absolutamente castrenses. Fue un acto cerrado, sin presencia ni de funcionarios provinciales, ni de la ciudad, ni de la prensa, solamente para venir a mostrarse en un cuadro, una foto, en una imagen, en un video, cantando el himno de los Estados Unidos, y dice, y yo también canté el himno de Estados Unidos, pero le hice cantar el himno nacional y la marcha de Malvinas. Vaya trueque tan desigual, ¿no es cierto?, y pretender compartir un proyecto de desarrollo logístico antártico con una nación, una potencia que está en Malvinas. Bueno, esto va a tener que pasar por el Congreso y ser aprobado. Realmente, a sola firma, Milei no puede. Desde ya anticipamos que los fueguinos nos vamos a oponer a cualquier condición de intervención norteamericana o de cualquier país que fuera en el desarrollo estratégico antártico de un tratado que entra en revisión en poco tiempo, en 2048 entra en revisión. Así que Daniel, en esa situación nos encontramos. Muchas gracias por sumarte, muy claros tus conceptos, y un abrazo grande a todos los fueguinos. La
presencia argentina más austral y nuevamente te digo, les envidiamos el frío. Gracias. Ushuaia, la ciudad más austral de Córdoba, hay muchos cordobeses. Sí, eso dicen, ¿no? Eso dicen. Bueno, no sabemos si tienen la suerte o la desgracia. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Ahí está Daniel Guzmán. Es combatiente de Malvinas, es capacitador, es un hombre muy activo y director de uno de los periódicos que se dedica a la agenda Malvinas. Quiero sumarles una cuestión que también dijo, la entrevista de ayer con Alejandro Fantino, el presidente, duró 3 horas 20, creo, más o menos, y dejó otros conceptos con respecto a la base este polo logístico antártico, del que hablamos recién con Daniel Guzmán. ¿Qué pasa con eso o con esa decisión de la Argentina de tenerlo? Fíjate lo que decía Javier Milei anoche. Nosotros vamos a mudar la embajada de Israel, la embajada argentina en Israel, a Jerusalén Occidental. O sea, eso es territorio de Israel. Lo cual, digo, no es un problema. Primero, tiene todo un significado, digamos, mudarlo ahí. Segundo, es falso que Argentina eso lo pone en el radar de Hezbollah y distintas posibilidades de atentados. ¿Y vos quién te cree que fueron los atentados que tuvimos acá? Vos sos presidente y tenés, por supuesto, un país en tus espaldas. Yo soy simplemente. Pero de vuelta, Pero vos te crees que Argentina no está. Pero vos te crees que Argentina no está en el radar. Lamentablemente. Y bueno, entonces. Yo preferiría salir de ese radar. Pero es que no vas a salir de ese radar. Yo preferiría salir de ese radar. Bueno, entonces salíate también, digamos, con el patio trasero del mundo. Salíate con el patio trasero del mundo. Esto va más en un sentido de lo que hablamos recién de estas alianzas de la Argentina y esto de no aliarse con el patio trasero y marcar también una sobreactuación en la alianza con Israel. Gonzalo. Sí, decir que desde 1957 que por ley la embajada argentina está en Tel Aviv, ¿no es cierto? Argentina fue uno de los primeros países en 1951 en reconocer al Estado de Israel durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Y que hay 3 países hoy, de todos los países que reconocen a Israel, que tienen la embajada en Jerusalén, que es Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea y Guatemala. El resto de los países que reconocen a Israel tienen la embajada en Tel Aviv, justamente porque Jerusalén, inclusive también por resolución de Naciones Unidas de 1988, si no recuerdo mal, es una ciudad que está disputada por las 3 principales religiones monoteístas del mundo, ¿no? Por el cristianismo, el judaísmo y el islam. Entonces es una decisión muy simbólica y es una agenda que no tiene demasiado que ver con la agenda histórica de política exterior, de relaciones internacionales argentina, sino que se inscribe más bien en la agenda de la extrema derecha estadounidense, de la extrema derecha brasileña, en su momento el bolsonarismo. Bolsonaro había amenazado con hacer lo mismo, finalmente no lo hizo, pero que con la tradición política argentina no tiene absolutamente nada que ver y que nos pone en un foco también de la agenda geopolítica que no necesariamente puede ser demasiado positivo para la Argentina o que por lo menos no hay ningún beneficio concreto si uno piensa la política exterior como una política que va en busca de intereses permanentes, ¿no es cierto?, para el país. Si uno piensa en la política exterior con pragmatismo y no con demasiada sobreideologización. Mira, con respecto a lo que decía hace un rato Gonzalo, de las frases rimbombantes que suele utilizar el presidente Milei, digamos como que nadie le pidió tanto en esa declaración que hace la CNN, porque estaba diciendo, obviamente, que fue repudiable el ataque de Hamás el día 7 de octubre del año pasado, vimos imágenes horrendas, fue cruento y eso nadie lo discute. Ahora, cuando él dice después que hace una pausa en esa entrevista y dice, y además quiero decir que Israel no ha cometido ningún hecho que sea un exceso en su represalia o en su ataque. Casi horas después se produce la muerte de 7 cooperantes de una organización internacional que va a darle de comer a estas miles de personas que están desplazadas y echa por tierra todo lo que significa esa frase cuando ya también había un montón de pronunciamientos a nivel internacional. Hay un proceso que se ha incoado en la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya con respecto a un posicionamiento que llevó adelante Sudáfrica. Hay toda una discusión al respecto sobre el papel que está teniendo Israel en este conflicto
y hasta el propio Estados Unidos está retaseando, como decía recién Gonzalo, la ayuda militar porque se han visto más de 32.000 muertos, denuncias de violaciones a los derechos humanos realmente muy ostensibles, y no era necesario decir que no se cometió ningún exceso porque ni siquiera los propios aliados de Israel lo están sosteniendo en este momento. Pareciera como una suerte de reafirmación, incluso los propios israelíes están volviendo a manifestarse y a poblar las calles de las principales ciudades de Israel para protestar contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, que también, hay que decir, ha utilizado todo este conflicto para reposicionarse cuando estaba muy mal en política interna y muy hackeado su gobierno, a punto tal de que se hablaba que era inminente una salida del poder de Netanyahu, ¿no? Así es. Muchas cosas para debatir, me quedan muchas aristas para tocar y seguir tocando lo de la semana pasada, de los últimos gestos en política internacional del presidente. Hay, más allá de que el presidente es en este momento la figura central y el que define la política exterior en Argentina, pero digo, hay una persona de Cancillería que está asesorando al presidente de qué manera va en consonancia con él. Diana Mondino, la conocemos bien, digamos, a la cordobesa que está como canciller, y es la que orienta esa política, la que sigue esas negociaciones. ¿Cómo sigue esas negociaciones? Una incógnita, la verdad sí. No sé si estamos en condiciones de responderlo, porque sí ha tratado de poner paños fríos en algunas crisis que se suscitaron ahora, lo que pasó con... E incluso hasta en campaña. Bueno, lo que pasó con Colombia, lo que pasó con México, de hecho estamos recibiendo repelentes de México ahora con el tema del dengue. Pero bueno, tratar de ignorante a un presidente porque supuestamente el periodista le recordó que ese presidente le había dicho facho. Bueno, parece una discusión de casi conventillera, pero tampoco es muy feliz la declaración por ahí que hace la canciller, como diciendo, bueno, es que es la forma de ser del... Sucede que es el presidente, es el jefe de Estado que nos representa a todos, y por más que él tenga una manera de ser, en su declaración compromete a lo que es toda la política exterior de un país. Entonces, por más arrebatos digamos, arrebatos pasionales, por decirle de alguna manera, pero... de decir las cosas, está comprometiendo también relaciones bilaterales en muchos casos. Absolutamente, porque cuando un presidente habla ya no es Javier Milei como persona, como panelista o lo que fuere, sino que es presidente de la nación, habla representándonos a todos, a los 47 millones de argentinos y al Estado argentino y a los intereses del Estado argentino. Entonces, bueno, decirle las cosas que le ha dicho a presidentes tan democráticos, electos democráticamente como él, como Gustavo Petro, como Andrés Manuel López Obrador, o como Lula da Silva, también, en su momento, que son países latinoamericanos, países hermanos, con los que nos unen lazos históricos, no solo comerciales, sino también políticos, culturales, etcétera, es claramente muy grave. Y a su vez, yo sumaría también, que da quizás para otra discusión o para otra conversación, todo lo que está sucediendo con China. Tanto China como Brasil son nuestros dos principales socios comerciales y se está dando una situación con China que no se dio en los últimos 20 años, de rispideces cada vez mayores, de declaraciones cada vez más subidas de tono, inclusive de la Embajada de China en Argentina, que tiene que salir a desmentir cuestiones que se han dicho desde el gobierno nacional, o por likes que le pone el presidente a tweets dentro de que van contra China o que critican a China. Entonces, eso también me parece que es muy importante a la hora de hablar de la política exterior, de las relaciones exteriores del gobierno, porque, como te decía antes, la política exterior se mueve en base a intereses, los intereses, y no en base a amigos o simpatías personales que pueda tener o no determinado presidente de la nación. Los intereses de la nación se mantienen más allá de los distintos gobiernos. Y no todos en todo caso van a tener la predisposición, por ejemplo, el Papa Francisco, de perdonar alguna de las ofensas que las hizo en campaña, o de relativizar el trato que le había dado cuando era todavía candidato a presidente, ¿no? Totalmente. Les agradezco a los dos haber estado. Gracias. Me han enriquecido mucho, la verdad, con una visión sobre lo que queríamos abordar, lo que ocurrió la semana pasada, pero también lo que viene ocurriendo en materia de definiciones internacionales, de política internacional, por parte del Ejecutivo Nacional. Pausa y a la vuelta hablamos sobre lo que está pasando con el juego online. Ya lo habíamos tocado de manera amplia en nuestro programa, el tema de juego online y adolescencia, pero ahora queremos hablar con los legisladores que están proponiendo algunas modificaciones a la regulación de esta problemática en nuestra provincia. Pausa y ya venimos.